venimos caminando hacia una nueva versión, a ser nuevos en Cristo. Y cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 10, versículo 27, encontramos que la palabra dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros lo miramos, esta es una de las enseñanzas más fundamentales de las Escrituras. Es que al amar a Dios y a nuestro prójimo, vivimos una vida a plenitud. Y entonces encontramos Lucas 10:28. Haz esto y vivirás, dice Jesús. Y entonces deberíamos preguntarnos: ¿qué es el amor en verdad? ¿Y quién es el prójimo? Y entonces son las preguntas que encontramos en una parábola que se llama la parábola del buen samaritano. Porque cuando nosotros sabemos el significado del amor, conforme a la palabra, ese amor de Dios, y cuando nosotros entendemos a quién consideramos nuestro prójimo, eso está diciendo quiénes somos. Y las posturas que adoptamos frente a otros que no son como nosotros. Ahora, seamos sinceros. Muchos quieren justificarse diciendo que el prójimo lo conforman los más cercanos. El prójimo es mi familia. Otros dicen: el prójimo es la comunidad a donde yo asisto. Muchos otros dicen: el prójimo es ese que comparte mis costumbres, mis valores y creencias, porque el prójimo es el que está de acuerdo a lo que yo creo y soy. Pero seamos sinceros, muchas veces nos mostramos indiferentes ante el sufrimiento de los que no están en nuestro círculo, aunque estén en el contorno. Ah, sí, bien merecido lo tiene, como no, ahora por eso es que le pasa lo que le pasa. Mucho cuidado, porque muchas veces tenemos corazones endurecidos que se están metiendo por la línea del egoísmo y han pecado contra el mandamiento de amar al prójimo como a Dios mismo y como a nosotros mismos. Todos hablamos de amar a Dios, pero pocos demostramos amar al prójimo. Y es que se nos olvida que el amor es acción y mi prójimo es todo aquel que necesite de la ayuda. No es posible amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Amémonos, que amemos al prójimo. Y la palabra nos la pone más de para arriba, que lo amemos como a nosotros mismos, y es que nosotros a veces no nos amamos. Entonces, ¿cómo vamos a amar al otro? Cuando nosotros vamos a las Escrituras, encontramos que en los Evangelios Jesús habló en parábolas. Y las parábolas son figuras de comparación extendidas que a menudo utilizan historias cortas para enseñar una verdad o responder a una pregunta. Aunque la historia de una parábola no es histórica, es fiel a la vida, no es un cuento de hadas. Las parábolas de Jesús, cuando nosotros las miramos, tienen enseñanzas que nos ayudan a seguir el camino correcto, nos ayudan a reflexionar sobre nuestros actos en la vida diaria y a saber más sobre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y sus reglas.
Cuando tú miras las parábolas de Jesús, Él tomaba ejemplo de la vida cotidiana para ponerla en enseñanza, no solo para ellos, sino también para nosotros. A pesar de contextos diferentes, aún hoy en día se siguen aplicando las parábolas. Y entonces podíamos ir a la parábola del buen samaritano. Es una parábola que nos enseña a abandonar nuestras preocupaciones por nosotros mismos, que hoy en día sería bueno, y a estar atentos a las necesidades de los demás, a compartir nuestro tiempo, talentos y tesoros con el prójimo. Ese es el significado del amor. Es devolver a Dios todos los dones que nos ha dado al compartirlos generosamente por justicia y caridad con el prójimo. Cuando tú ayudas al prójimo sin hacer acepción de personas, estás devolviéndole a Dios de aquel que te ha dado a ti. Cuando nosotros vamos a la palabra, encontramos en el Evangelio que en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, los judíos y samaritanos no se llevaban bien. Y si no, podemos ver allá en Juan 4:9, la mujer samaritana le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Los judíos pensaban que los samaritanos eran una mezcla entre judío y gentil, no judíos, por lo tanto no representaban su raza. Y no es lo mismo que hacemos hoy en día. Es que yo sí soy del Señor, ustedes no. ¿Con qué autoridad? Si todos fuimos creados por Dios. Y si tú eres hijo de Dios, no puedes hacer acepción de personas. Por eso cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 10, vamos a caminar del 25 al 37, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Qué vemos en esa parábola? Lo primero que vemos es que Jesús rehúsa entrar en una controversia. No denuncia el fanatismo. El modo de disipar las tinieblas consiste en dar entrada a la luz. La mejor manera de tratar con el error consiste en presentar la verdad. Es la revelación del amor de Dios lo que pone de manifiesto la deformidad y el pecado de la idolatría. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos salido a pelear con el hombre ante las preguntas que está haciendo? Y a veces no nos damos cuenta que
De acuerdo a la parábola, Dios guía al sacerdote y al levita, como también a nosotros a lo largo del camino en el cual yacen los heridos dolientes. Todo esto a fin de que podamos ver que necesitan misericordia y ayuda. Piensa por un momento en la semana cuántos de los que están al lado o se han cruzado contigo son necesitados. ¿Cuántos han necesitado tu misericordia? Tú que eres embajador de Cristo, representante de Dios en la tierra. Todo el cielo observa para ver si el corazón de cada uno de nosotros sería movido por la piedad hacia el infortunio humano. Es que Jesús presenta el caso de un hermano que sufre. ¿Cuánto más debemos conmovernos de piedad hacia el que sufre y necesita? ¿Qué haces tú ante una necesidad? ¿Cuál ha sido tu proceder ante aquellos que necesitan, aunque hoy en día todos necesitamos? Cuando nosotros miramos con todas estas lecciones, el sacerdote, el levita y cada uno de nosotros estamos familiarizados, pero no ponemos en práctica lo que hemos aprendido. En este tiempo, al igual que en el contexto, se ha llegado a ser egoístas, de ideas estrechas y exclusivistas. ¿Cuántas veces se mira al herido o al sufriente, se sigue de largo y nos alejamos? Jesús habla con un experto en la ley, nos dice allá en Lucas 10:25. Un hombre instruido y probablemente devoto que desea poner a prueba los conocimientos de Jesús con respecto a los complejos requisitos de la ley judía. Y cuando nosotros miramos, le plantea una pregunta importante. Maestro, o sea que lo reconoce, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le da lo que él considera que es la respuesta correcta. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y si nos lo preguntara a nosotros, eso es lo que hacemos todos los días. ¿Amas a Dios? Con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Ante eso, pues no hay ningún problema. Estamos cumpliendo. Pero Él le pone otro pedacito. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí ya se nos vuelve chicharrón. Porque es que amar a Dios es sencillo. Todos chuleamos de que amamos a Dios. Pero amar al prójimo, ese prójimo que se ha portado mal con nosotros, que nos ha tratado mal, y la palabra dice que debemos orar por él. Es a ese prójimo al que debemos mirar, no con lástima, sino con misericordia, que es diferente. Ahora estamos viendo dos hombres que aparentemente son justos, pero dos hombres que en medio de su justicia demuestran la indiferencia por un ser humano. Estamos hablando de un sacerdote y el levita se esfuerzan por evitar. Dice la palabra que miran y siguen de largo. ¿Y por qué no lo ayudan? Porque para ellos no es un semejante, es un extranjero. Alguien que no valía la pena, porque no tenían tiempo. ¿Cuántas excusas hemos sacado nosotros para no ayudar al prójimo? ¿Cuántas excusas tenemos nosotros entre semana para seguir de largo? ¿No te has dado cuenta que a veces el Señor nos guía a caminos y personas que no sabemos por qué, cómo ni cuándo, pero necesitan nuestra ayuda? Y muchas veces nosotros seguimos de largo
Porque no tenemos tiempo. Porque estamos tan ocupados en nuestras cosas. Como dicen algunos, suficiente chicharrón tengo con los míos para cargar más. Es que no tengo plata. Y a veces lo que necesita la persona es alguien que le escuche, alguien que le dé una oración. Pero la palabra nos dice que hay un extranjero que se esmera y dedica su tiempo, su esfuerzo, su dinero por cuidar a quien no conocía. De cuidar a una persona que sus mismos coterráneos hubieran dicho que es un enemigo. Que muchos hubieran dicho, oiga, eso no vale la pena, no se tome tantas molestias. ¿No ha visto que muchas veces salen y dicen, oiga, no sea sapo? Oiga, ¿usted sí es metido? ¿Quién lo está llamando? Miren, la lección del buen samaritano no se necesita, al menos hoy en el mundo, que cuando salió de los labios de Jesús. Muchos corazones egoístas, con frialdad, con formalidad. Muchos corazones en los cuales se ha extinguido el fuego del amor y disipado las gracias que podrían hacer fragante el carácter en Cristo Jesús. Muchos de los que profesamos su nombre hemos perdido de vista el hecho de que como cristianos debemos representar a Cristo. Y sin embargo nos paramos como buenos embajadores de la palabra del Señor. Eso en teoría está bueno. Pero hemos practicado el amor al prójimo. Uy, es que ese jefe, hay que amarlo. Uy, es que si usted conociera a mi compañero de trabajo, hay que amarlo. Si viera el que me encontré en la calle, hay que amarlo. A veces no nos damos cuenta que la palabra del Señor está tan vigente hoy como en ese tiempo. Que a veces los contextos no han cambiado, sino que se nos han vuelto pretexto para ser diferentes. Tú no eres cristiano los domingos cuando vienes a la iglesia. Tú eres cristiano todos los días cuando practicas el amor del Señor en tu caminar diario. A menos que practiquemos el sacrificio personal para bien de otros, en el círculo familiar, en el vecindario, en la iglesia y donde quiera que podamos, cualquiera sea nuestra profesión, a menos no somos cristianos. Porque es que el amor de Dios es acción. La palabra hay que vivirla y la fe hay que expresarla. Al igual que el samaritano, vayamos donde está el doliente y compadezcámonos de él. No preguntemos quién es, si eso no es. No. Nos debe bastar el hecho de que hay delante de nosotros un ser humano víctima de la necesidad y el sufrimiento. Mucho cuidado, porque algunos también abusan de la generosidad. Y en eso debemos pararnos firmes y pedirle al Señor dirección. Porque una cosa es necesidad y otra cosa es mendicidad. Y hay gente que se acostumbra a vivir de la mendicidad y se aprovecha de la generosidad. Pero es que nosotros nos vamos a los dos extremos. Entonces todo lo vemos como aprovechamiento y todo nos justificamos para no ayudar en la necesidad. Ahora, también voy a decirles algo. Muchas veces la necesidad está en nuestra familia
y no volteamos a mirarlos. O a veces damos con tanto requerimiento y recriminación que la familia prefiere no decir nada. Yo sé que usted necesita, tome este mercado, y si orara conmigo, pues entonces ¿cómo sería de diferente? ¿Por qué no más bien le dicen, ve, oramos y después le da el mercado? Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y a veces hemos aplicado mal ese dicho, porque a veces tu pie izquierdo no sabe de la carrera que tiene ante una necesidad del prójimo. Corre tanto que no se ven los dos pies. Por eso, oiga, aprendamos a cuidar, a vigilar con ternura. Encomendémoslos. Si somos cristianos, no pasaremos de un lado manteniéndonos tan lejos como nos sea posible de aquellos que más necesitan nuestra ayuda. Es cierto, a veces no se dejan ayudar, pero sí podemos orar. A veces los corazones son tan duros que no se dejan ayudar, pero una oración no sobra nunca. Oramos por aquellos que en algún momento se han topado con nosotros y hoy no quieren ver ni al Señor. Algún día el Señor nos dará la oportunidad de cruzarnos y poderle decir, hermano, he orado tanto por ti. Pero a veces ni eso. A veces estamos tan ocupados en la semana que no tenemos tiempo ni siquiera de orar por las necesidades de otros. A veces nos sentimos tan abrumados por nuestras necesidades que nos absorben el tiempo y no miramos lo que necesita el que está al lado. Mira, muchas veces cuando veamos a un ser humano en angustia, sea por la aflicción o por el pecado, nunca diremos, esto no me incumbe. ¿Qué dice la palabra? Vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. No te mandan a pelear, no te mandan a juzgar. La palabra te dice, restaurar con espíritu de mansedumbre. Hablemos palabras de fe y valor que serán como bálsamo sanador para el golpeado y herido. Nunca debemos pasar junto a un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con el cual somos nosotros consolados por Dios. Muchas veces nosotros clamamos la misericordia de Dios y somos inmisericordios con el prójimo. Jesús terminó de relatar la parábola y le preguntó, ¿cuál de estos tres piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Yo ya estoy caminando sobre Lucas capítulo 10, versículo 36. A lo cual el experto en la ley respondió, el que se compadeció de él. ¿Y qué dice en Lucas 10:37? Y entonces Jesús concluyó, anda entonces y haz tú lo mismo. Miren, cuando nosotros nos paramos detalladamente en esta parábola, de alguna forma nos identificamos con los personajes. En nuestro caminar diario nos hemos comportado como cada uno de ellos. ¿Y por qué nos muestra a un Jesús misericordioso, compasivo, caritativo y solidario? Ese Jesús que ha sido así con nosotros a pesar de nuestro comportamiento. ¿Cuántas veces has sido como un sacerdote y levita? ¿Cuántas veces has sido como aquel instruido? ¿Y tan pocas veces hemos sido como el samaritano? Pero todos hemos sido como la víctima. Eso sí, ahí sí hemos sido todos. Por eso debemos amar a nuestro prójimo, y nuestro prójimo es esa persona cercana que necesita atención. Si tú miras con detenimiento en la parábola, no dice que Jesús se dio a la pretensión. No, él no se dio.
a esa pretensión del intérprete de hacerle caer delante de los demás judíos. Jesús quería pararse firme ante la tentación que le pusieron de la interpretación de la ley. Jesucristo no vino a abolir la ley de Dios. Jesucristo vino a darle cumplimiento. Por eso Jesús nos muestra a aquellos que son rechazados y nos enseña a que sean bienvenidos, porque todo el mundo es parte del plan de la salvación de Dios. Lo que no sabemos es cuántas veces nosotros hacemos parte de esa salvación con respecto al prójimo. Es que aún hoy en día el orden de la gran comisión está vigente y lo revela. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miremos si realmente somos testigos del amor de Dios. Miremos si realmente en nuestro caminar hemos sido verdaderos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Mateo capítulo 10, versículo 5. Jesús, cuando envía a sus discípulos de 2 en 2 a predicar, diciéndoles: no vayan por el camino de samaritanos ni de gentiles, sino a la casa perdida de Israel. Miren lo que encontramos allá en Mateo 10:5. Y sin embargo, después encontramos que a Jesús hablando con la samaritana en tierra de los samaritanos. Miren, Jesús fue avanzando en su ministerio y empezó a buscar que cada persona naciera de nuevo, amara a su prójimo. Jesús practicó el amor al prójimo. Y entonces encontramos en el Evangelio que sanó a leprosos, restauró a todo aquel que se acercó, incluso a las prostitutas, a las adúlteras. Eso lo hizo Cristo por amor. Y nosotros que no nos queremos contaminar con el pecado de nadie, ¿quién nos llamó a juzgar a nosotros? ¿Quién nos nombró jueces a nosotros? No es solo amar y ayudarnos entre nosotros, sino que debemos ampliar nuestro campo de entrega. La palabra nos enseña que Jesús iba caminando y sanando y restaurando. Y muchas veces nosotros vamos caminando, hiriendo y destruyendo. Es que ese es nuestro caminar diario donde practicamos realmente lo que profesamos. Tú puedes decir que crees, pero debes demostrar que vives. Es que la palabra es viva, es eficaz y tú la tienes que demostrar. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús quiere que todos amemos a nuestro prójimo como así Él nos amó. Como oyentes debemos comprender que Dios es amor y que el mayor mandamiento de todos es el amar a Dios sobre todas las cosas, y el más importante es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces podríamos ir por allá a Juan 13, 14 y 15. Porque Juan en el capítulo 13, en los versículos 14 y 15, da el mandamiento nuevo. No cambia el propósito de Dios, sino la fuente de ese amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué somos de Cristo? ¿Somos sus discípulos? ¿Somos sus hermanos? ¿Somos de su familia? ¿Practicamos sus enseñanzas? ¿Qué le dice Jesús al intérprete de la ley? Pues ve y haz tú lo mismo.
Hay que concentrarnos en adorar a Dios, en glorificarle, en exaltarle, en ver su majestad y amarle con todo nuestro ser en Cristo, para así poner en práctica lo que tenemos en nuestra mente y corazón. Tú y yo debemos amar a nuestro prójimo, a esa persona cercana que necesita de nuestra ayuda para que Dios sea glorificado. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Versículos hermosos que están en la palabra para que nosotros nos evaluemos. ¿Cuál es tu luz delante de los hombres? ¿Qué luz estás proyectando? ¿Qué obras están viendo de ti? ¿Por qué no glorifican al Padre de los cielos por medio de lo que nosotros hacemos? Y ahí estamos hablando de testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros en nuestra vida diaria? ¿Y sabes por qué? Porque en la parábola del buen samaritano, Cristo está ilustrando la naturaleza de la verdadera relación. Es que la relación con Dios no consiste en sistemas, credos, ritos. La relación consiste en actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Es que es imposible guardar un precepto y quebrantar otro. ¿Y sabes por qué? Porque es que el mismo principio corre por todos ellos. Es que el destino será determinado por su obediencia a toda la ley. El amor supremo a Dios y el amor imparcial hacia el hombre son los principios que deben practicarse en la vida. El buen samaritano es el que es incapaz de hacer sufrir a los demás. Es el que sabe enjuagar las lágrimas del hermano que llora, devolver la sonrisa y servir al otro gratuitamente y con alegría. Es el que se esfuerza en dar lo mejor de sí mismo a las personas que ama, que lucha por lo que cree y se entrega con amor. Imitemos en nuestra vida para que nos digan que somos buenos samaritanos. Es en tu vida cotidiana, por amor a Dios y al prójimo. ¿Qué dice Cristo? Haz eso y vivirás. Mira, a veces no nos damos cuenta, pero Cristo dice, anda y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo mismo que estamos haciendo? ¿Lo mismo de nuestro comportamiento o lo mismo de la palabra? ¿Con quién te identificas? ¿Será que te identificas con el levita, con el sacerdote, con el samaritano, con el intérprete? Amar al prójimo no es muy fácil. ¿Y sabes por qué? Porque requiere darse a los demás sin ninguna distinción. Es tan difícil quererlos a todos sin preferir a nadie. Es difícil, mas no imposible. Tú debes poner en el lugar del otro y tratar de sentir lo que nuestro hermano siente en ese momento. ¿Y sabes por qué? Porque eso será el motor que impulsa el sentido del deber y pone en marcha la vocación de ayudar. Dios nos dio el mejor ejemplo en Cristo. Al vivir su propia doctrina, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pero Él no la dio solo por sus amigos. Cristo, dice la palabra, que murió por todos, o sea que también por sus enemigos. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a morir al yo para ser capaces de hacer lo mismo que nos enseña Jesús? Un mundo que se está marchitando por falta de amor y unos cristianos que se están marchitando por falta de poner en práctica la palabra del Señor. ¿Qué estamos haciendo? Tú y yo, que somos la iglesia del Señor.
El prójimo es lo más importante. Y el primer prójimo somos nosotros. Debemos cambiar nuestro egoísmo, nuestra altivez, nuestro orgullo. Y en nosotros debe nacer la humildad, la mansedumbre. Y algo que es difícil y es la paciencia. A mí me encanta porque la gente dice: pastor, yo no sé lo que estoy pasando. Le he pedido paciencia al Señor. Tú pides paciencia y la paciencia se aprende en pruebas. Tú pides templanza y la templanza se aprende en el caminar diario. Pero tú necesitas la templanza y la paciencia. Pero también necesitas mirar la palabra, orar por tu enemigo, darle a aquel. Luego, ¿cómo dice la palabra? Que si vienen por tu capa, dale el sayo. Y a veces nosotros le damos con la capa y con la Biblia. Esa es la diferencia. A veces tenemos un evangelio tan lejos del Señor, pero tan cerca de nuestro orgullo y altivez. Yo no puedo decir que no eres hijo de Dios, pero los que sí demuestras es la clase de hijo. Porque cada uno de nosotros en nuestro caminar diario demuestra la clase de hijo que somos en el Señor. Y a veces deberíamos ir más seguido a las parábolas del Señor, porque muchas veces nos creemos los sacerdotes y levitas del Señor, y levitamos al ayuno, a la oración y a la ayuda del prójimo. Por eso cuando la gente dice que somos buenos levitas, sí, somos buenos levitas, evitando todo lo que tenga que ver con el Señor. Por eso ahí donde estás, evalúa qué has hecho en tu caminar diario, qué has hecho con aquellos que necesitan. Y voy a decirte algo, y lo digo con mucho respeto y con mucho amor. Muchas veces lo que necesitamos es el perdón. Muchos clamando el perdón y nosotros en la altivez de no perdonar. Pero clamando el perdón del Señor. Muchos orando para que el Señor tenga misericordia y nosotros siendo crueles con el prójimo. Yo no sé cuántos a tu alrededor necesitan, pero lo que sí sé es que todos necesitamos del Señor. Papito Dios, hoy, Señor, te necesitamos como ese buen samaritano. Hoy, Señor, necesitamos a tu Hijo, Padre misericordioso, como ese buen samaritano. Hoy, Señor, necesitamos al Espíritu Santo, porque a veces, Señor, Padre misericordioso, somos los caídos, Señor. Caídos en batalla, Señor, porque no nos hemos cuidado, Señor, para el día malo. Papito Dios, a veces somos los que salimos a renegar, Señor, de nuestra vida y no hemos mirado, Señor, que no hemos sido misericordiosos con el prójimo. Papito Dios, a veces no miramos que tu palabra dice que lo que sembremos recogemos y que la cosecha que estamos recogiendo, Señor, no es la que queremos, pero es la que sembramos. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sembrado egoísmo, altivez, orgullo, Señor, y queremos amor, misericordia y paz. Papito Dios, muchas veces hemos sembrado la guerra, Señor, en medio de nuestras casas y nuestras familias, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces nos creemos, Señor Padre misericordioso, los más cercanos a ti, Señor. A veces creemos que somos como Pedro, que tenemos las llaves, Señor, y escasamente tenemos las llaves de nuestro corazón. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque con respecto al prójimo, Señor, muchas veces nosotros nos hemos sentado en nuestra silla, Señor, y no te hemos dado campo, Señor,
para que llenen nuestro corazón de amor. Papito Dios, míranos, Señor Padre misericordioso, porque muchas veces, Señor Padre amado, hemos estado, Señor, tan ocupados y nos hemos olvidado que tu palabra dijo, Señor, muy claro, que cualquier cosa que hiciéramos a uno de tus pequeños, Señor, era a ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no nos hemos dado cuenta que hemos ofendido, Señor, a ti, a tu Hijo, al Espíritu Santo, a esa obra maravillosa, Señor, que tú has querido hacer con nosotros. En esa dureza de corazón, Señor, Padre misericordioso. Por eso hoy, Señor, necesitamos, Padre misericordioso, una nueva versión como cristianos. Hoy necesitamos, Señor, ser nuevos en tu Hijo, Padre misericordioso, restaurados, Señor Padre bondadoso, porque en nuestro caminar, Señor, tu imagen, Señor, no ha estado aún en nosotros, Señor. Aún nuestro corazón, Señor, está en la carne, Padre misericordioso. Aún, Señor, nuestros actos son carnales, Señor. Aún, Señor, estamos lejos de ser espirituales, Señor. Por eso hoy venimos a ti, Padre misericordioso, a pedirte, Señor, Padre amado, que nos perdones, Señor, que nos limpies y nos cambies, Señor. Que una gota de la sangre de tu Hijo, Señor, basta, Señor, Padre misericordioso, para ser limpio, Señor. Pero también, Señor, entendemos, Padre misericordioso, por tu palabra, Señor, que si creemos, Padre misericordioso, que el creer es vivir, Señor, seremos nuevas criaturas, Padre bondadoso. Por eso, Señor, llévanos, Señor, a vivir realmente el Evangelio, Señor, en nuestro caminar diario. Que tengamos una oración, Señor, una palabra de aliento, Señor, un hombro, Señor, y una mano, Señor, para ayudar. Papito Dios, gracias, Señor. Una y otra vez te agradecemos, Señor, porque nos da la oportunidad de servir, Señor Padre misericordioso, y nos ayudas, Señor Padre amado, a poner en práctica, Señor, tu palabra. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén.